Buenas tardes amigos, amigas, los saludo en nombre del Señor, esperando que ya a esta hora de la noche se encuentren con bien junto a sus seres queridos y sean todos bendecidos de parte de Dios, sabiendo que ya se nos está yendo un año medio complicado y difícil para muchas personas, pero tomados de la mano de Dios estamos confiados y seguros que todas las cosas nos ayudan para bien. Ya los quisiera pedir, los que tengan Biblia, y lo invito a buscar la palabra del día de hoy que se encuentra en Romanos capítulo 8. Vamos a leer dos versículos del 5 al 6 y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que Dios bendiga estos versículos y sobre todo nuestras vidas, ya que la palabra de Dios es espiritual y es alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. Sabiendo que Dios conoce todas las cosas y sabía Él a los problemas que nos íbamos a enfrentar en nuestra existencia, producto de nuestra carnalidad, nuestras debilidades, insuficiencia. Y así también la forma que nosotros miramos las cosas o las podemos pensar, ya que todo lo que pensamos lo vemos con nuestros ojos carnales y nuestra mente carnal. Por eso que la palabra del día de hoy nos exhorta, nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y más los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y también nos exhorta, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esa es una enseñanza muy importante para nosotros. La palabra de Dios nos enseña que donde esté nuestro corazón está nuestro tesoro. Y Dios a toda la humanidad nos dio libre albedrío. El libre albedrío es la forma que nosotros podemos pensar y tomar nuestras propias decisiones. En esas decisiones nosotros tomamos cualquier camino. Y sabemos que el hombre en su forma de pensar, en su forma de ser criados o educados en este mundo, se forja su propio camino en base a sus propias decisiones. Por eso que la Biblia también nos exhorta, nos dice que todo camino es recto para el hombre, bajo su propia opinión. Pero más Dios pesa los corazones. Y es aquí la importancia del corazón, porque Dios es ahí donde quiere morar. Y Dios nos exhorta con respecto al corazón también. Nos dice que es engañoso y mentiroso. A pesar que para muchos científicos el corazón es un simple músculo que bombea sangre y, y es toda la función que cumple. Pero más la Biblia nos enseña que todos los pensamientos, las maledicencias, los adulterios, los robos y muchas otras cosas más salen del corazón. Esa es la importancia que nosotros tenemos que tener al comenzar a caminar en un camino de fe. Creer lo que Dios nos está diciendo es la verdad. Hay muchas cosas que no se ven, pero se entienden para el ser humano en su lógica. Por ejemplo, la electricidad. Todos sabemos que tenemos luz en el momento en que encendemos un bombillo, una ampolleta. Todos vemos que hay electricidad porque enciende una luz, pero nadie ve la electricidad. Solamente lo que uno ve es el culmino
de un producto que es la luz que logra encender esa electricidad. Es así también el camino de fe. Hay muchas cosas que no se ven, pero sabemos que al terminar nuestro camino vamos a ver la luz admirable. Y esa luz admirable es Jesucristo. Él es el Dios Todopoderoso. Porque son, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pablo aquí no le hablaba a cualquier persona. Pablo lo estaba exhortando a los romanos, porque había mucho conflicto en esos tiempos, en esos años, con respecto a la circuncisión. Más Pablo exhortaba diciendo que la circuncisión era de la carne y la que Dios demandaba era la del corazón, por la fe. Y es ahí que los judíos se jactaban unos con otros. Y había mucha discusión en esos tiempos, así también como en los Gálatas. Por eso que Pablo trataba de separar la carne del espíritu. Y se preocupó mucho de exhortar con respecto a la carne. Que hay obras que son de la carne, que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Como así también hay muchas formas de interpretar la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con respecto a la inspiración en el Espíritu Santo. Y como así también hay muchas personas que se levantan como guías espirituales sin haber tenido un llamado de parte de Dios, simplemente atribuyéndose algún llamado con la pretensión de haber estudiado algún, algún tiempo teología. Pero el hecho de que uno estudie teología no te hace un siervo de Dios. El hecho que uno estudie la palabra de Dios no te hace un siervo de Dios. Lo que te hace un siervo de Dios es que tú hayas sido llamado por parte de Dios y tengas el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que te hace ser un siervo de Dios. Y ahí está la diferencia entre una persona u otra, entre ser un llamado y un escogido de Dios y ser alguien que quiera trabajar para la obra de Dios. La palabra de Dios también nos exhorta, nos dice, no es de quien corre, sino de quien Dios quiera tener misericordia. Y Dios conoce nuestros corazones, y Dios conoce nuestras vidas. Dios todo lo conoce. No hay nadie en este mundo que haya pedido ser siervo de Dios, el cual Dios lo haya escogido. Y se dice que alguien pidió y Dios lo escogió, sería la excepción. Porque aún ni Moisés pidió y Dios lo escogió. Y así también los apóstoles, ninguno pidió, Dios simplemente los escogió. Y luego que los escogió, los convenció de ese llamado. Muchos en algún momento quisieron desistir de ese llamado, pero pasaron la prueba y Dios lo usó grandemente. Porque lograron entender y lograron comprender que la obra de Dios es más real, es más viva que esta propia vida secular carnal. Que no hay nada más importante que la vida espiritual. Porque esta vida es pasajera. Lo quiero invitar a Isaías. Isaías 40, versículo 6 dice: Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria
como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así es la vida del hombre, es como la hierba. Nace, crece y se seca. Es pasajera. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es lo que tenemos que entender, una vida carnal que es como la hierba y una vida espiritual que permanece para siempre. ¿Qué es más importante? Donde pongas tu corazón va a estar tu tesoro. Muchos forjan tesoros en este mundo. Hay magnates, multimillonarios, hombres poderosos, pero su vida es como la hierba del campo, porque lo dice la palabra de Dios. En algún momento esa persona va a partir de este plano de tierra, no importa cuán poderoso, cuán millonario sea en este mundo. Al final de su camino lo espera la muerte. Donde pongas tu corazón va a estar tu tesoro. Por eso la palabra nos exhorta, nos guía, nos enseña y nos dice, el que se ocupa de la carne es para muerte, pero el que se ocupa en el espíritu es para vida eterna. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espiritual. Y como es espiritual, la debe de leer una persona que haya recibido un llamado por parte de Dios y haya sido bautizada en el Espíritu Santo, porque esa es la forma que la palabra de Dios se les va a revelar y la va a poder enseñar. No es de quien quiere, sino de quien Dios tenga misericordia. Y no es una jactancia, y no es algo en la cual uno sea para otra persona humillarla, sino para hacer entender que el Dios al cual todo el mundo le debe de buscar es real y es un Dios de orden. Y no es el orden que uno quiere poner, es el orden que Él demanda. Así como toda criatura en este mundo, para nacer, primeramente debe estar la unión entre la simiente de la mujer y la simiente del hombre. De lo contrario no habría vida. Y una vez que se fecunda dentro del vientre de la madre, espera un tiempo para volver a nacer, para que pueda nacer esa criatura en este mundo. Pero pasa un tiempo donde se va formando. Así es nacer de nuevo. Primero debes de encantarte con Dios. Primero debes tener una relación con Dios. Y una vez que te enamoras de Dios, vas a abrir tu corazón. Y una vez que abres tu corazón, va a entrar la palabra de Dios en tu vida. Esa palabra de verdad, la cual te va a bautizar en el Espíritu Santo, va a poner la simiente de Dios, la simiente incorruptible. Y la cual a través de esa simiente te va a poder enseñar, te va a poder guiar, te va a poder hacer discernir lo que es de parte de Dios y lo que no es de Dios. Vas a poder hablar de las cosas de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No vas a poder evitar hacer otra cosa. Tus pensamientos van a ser para Dios. Tus pensamientos y tus fuerzas van a querer hacer para la obra de Dios, porque vas a querer que otras almas lleguen al conocimiento de la verdad y te vas a esforzar en hacer esa obra, porque Dios mora en tu corazón y porque Dios quiere que tú hagas esa obra.
Pero para eso te tiene que enseñar, te tiene que guiar. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. La carne es como la hierba. No podemos nosotros leer la Biblia carnalmente, porque muchos lo van a leer como un libro de historia. Y la Biblia no es un libro de historia, es un libro espiritual, el cual habla al corazón del hombre, el cual revela la voluntad del Padre y entrega vida eterna. Esta es la palabra de Dios, la cual nos revela al Dios creador y nos guía hacia la vida eterna. Escudriñar las escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Dios, y en ellas hagamos vida eterna. ¿Acaso no queréis hallarla? ¿Acaso no queréis vivir eternamente? Todos queremos vivir eternamente. No hay nadie en este mundo que no quiera vivir eternamente. Y es por eso para nosotros los cristianos, la muerte es un paso hacia la vida eterna. Es un paso nada más hacia la vida eterna, en la cual lo damos confiado y seguro, porque Dios nos va a tomar de la mano y no nos va a soltar, porque Él es fiel. Y esa es la importancia que nosotros día tras día busquemos a Dios a través de su palabra. Y nos esforcemos nosotros día tras día en tener una vida digna delante de Él, una vida espiritual. Y esa vida espiritual no se logra con actos, con hechos, con obras carnales, seculares, de ninguna forma. Esa no es una vida espiritual. El hombre religioso actúa de esa forma, porque la religión fue inventada por el hombre. Mas Dios nos dio el evangelio. El evangelio nos hace libres, porque su carga de su yugo es ligero, dice su palabra. No nos da más carga de la que nosotros podamos soportar. De ninguna manera. Dios nos quiere libres, gozosos, un corazón alegre, contento. Los hijos de Dios deben ser los hombres más felices del mundo. Su sonrisa debe de estar día tras día en su rostro. Porque no hay nada más hermoso y más grandioso que tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. En 2 capítulo 3, versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios nos sigue hablando con respecto a la vida carnal y espiritual, y también nos advierte con respecto a la palabra de Dios, que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y para poder discernir esta palabra espiritual es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo. Y es por eso que Dios escoge hombres para esta obra gloriosa. No es de quien quiere, sino de que Dios quiere tener misericordia. Y por eso que los hombres que son escogidos de parte de Dios pasan procesos en su vida para que Dios moldee sus corazones, su forma de vida, su forma de actuar, su forma de expresarse, para que aumenten su confianza, aumenten su fe, sean hombres aptos para toda buena obra, buenos consejeros, sabios, inteligentes, entendidos en la palabra de Dios. He ahí la importancia. Imagínense la honra de tener un maestro tan grande y el más importante, maestro de maestros, que el creador de todas las cosas, que nos hizo a nosotros. Es una honra muy grande. Y por eso que muchos se esfuerzan en querer tener esa honra. Muchos, algunos se van a los montes, se aíslan
en ayuno, oración, y piden el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que lo han logrado, mas su palabra dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios no nos dice: aíslate al monte, ora y ayuna y yo te bautizaré. Su palabra dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios todo lo hace en orden. Pero también hace llamados especiales. Y esos son sus escogidos. Por eso Dios bendiga a aquellos que han tenido ese llamado especial, para que no confundan su llamado especial con la palabra de Dios, la cual nos exhorta a nosotros y nos dice la forma correcta de recibir el Espíritu Santo. Esos escogidos son benditos de parte de Dios, porque nada hicieron. Algunos incluso no tenían ningún tipo de conocimiento en la palabra de Dios, mas Dios los llamó, los bautizó en el Espíritu Santo, sin tener ningún tipo de conocimiento en la palabra de Dios, porque ellos fueron escogidos del vientre de la madre por ministro por parte de Dios, porque Dios conoce el porvenir de cada uno de nosotros. Pero también ellos tuvieron que batallar. Y porque Dios los bautizó en el Espíritu Santo, fue que ellos se pusieron en la brecha para aprender de la palabra de Dios y se dejaron enseñar por Dios, porque tenían el Espíritu Santo en su corazón. Y por eso que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, porque mora en nosotros, mora en aquellos que fueron escogidos de parte de Dios. Ese llamado bendito especial. Que Dios bendiga a todos aquellos siervos de Dios. Y si hay alguno que está en deuda, mientras tenga soplo de vida, aún es tiempo de volverse a Dios en el nombre de Jesucristo. Por eso que día tras día es importante analizar nuestra propia vida, nuestra propia condición, luchar con nuestra propia carnalidad, negarse a sí mismo todos los días y dar esta bendita batalla. La Biblia nos exhorta, nos dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque es carnal, va a leer la palabra de Dios carnalmente, va a intentar interpretarla carnalmente y la va a exhortar carnalmente. Son palabras muchas veces que van a ir floreadas, adornadas y quizás con música de fondo para lograr algún ambiente emocional y que la palabra sea eficaz en las vidas. Mas Dios no necesita esos floreos ni esos adornos, porque ella misma, por su propia esencia, la palabra de Dios, basta escucharla y va a obrar en los corazones, va a penetrar lo más profundo de las vidas. Y aquellos que estén escuchando palabra de Dios, sus corazones se van a comenzar a llenar de ella. Porque Dios va a ser el que va a tocar esos corazones y no una emoción ni un sentimiento provocado por un ambiente, sino provocado por Dios mismo. Por eso que Dios no busca hombres carnales que caminan dentro de la iglesia, sino Dios busca hombres en el espíritu y en verdad. No busca hombres que sean campeones en las emociones o crear ambientes emocionales, sino sean hombres que sean espirituales, que esperen siempre en Dios, porque Dios va a poner la palabra precisa en el momento preciso en tus labios, para que esas almas sean bendecidas y esas almas sean restauradas y edificadas. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y Dios no puede ser engañado ni burlado.
Dios nos pone muchos ejemplos en su palabra con respecto a estos hechos. Habían dos personas trabajando en el campo, vino y tomó a uno, recogió a uno, el otro se quedó. Dios nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino todo aquel que haga la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquellos tiempos, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, yo hice muchas cosas en tu nombre. Y Dios le respondió, jamás te conocí, hacedor de maldad. ¿Por qué les dijo hacedor de maldad si le servían a él? Porque nunca le creyeron a su palabra, nunca confiaron en su palabra. Porque todo lo que hicieron lo hicieron bajo su propio esfuerzo, bajo su propia carnalidad, bajo sus propias emociones, profetizaban de su propio corazón. Y no hablaban lo que Dios quería que hablaran. Y no exhortaban conforme a la verdad de la palabra de Dios. Porque le llamaban bueno a lo malo. Y hoy por hoy Dios necesita hombres y mujeres que le crean a Él, que le digan malo a lo malo y bueno a lo bueno. Y que hablen lo que tengan que hablar de parte de Dios y no tengan miedo de decir las cosas. Que no se preocupen de florear el ambiente, porque es Dios quien obra los corazones. Y no es un tipo de música, no es un tipo de emoción. Es Dios quien restaura las vidas. Es Dios que las salva. Es Dios que las restaura. Por eso que hoy en estos tiempos, ya terminando este año, Dios te está exhortando y te quiere decir que te preocupes de la vida espiritual. Deja las cosas carnales y preocúpate del espíritu. Aliéntate en el espíritu, vuélvete a Cristo una vez más. Mira tu caminar. Mira tu condición espiritual. ¿Cuánto te preocupaste por lo material? ¿Y cómo estuvimos este año? Muchos encerrados en sus hogares, sin poder salir a ninguna parte. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Porque este año que ya se avecina muy pronto, es necesario que nuestra vida espiritual comience a crecer y este hombre carnal comienza a menguar. Que tus pensamientos ya no sean en la carne, sino que tus pensamientos sean conforme a la voluntad de Dios. Que tu corazón se comience a llenar de una vida espiritual. Que te alientes unos con otros, que se conforten unos con otros, que se respeten unos con otros, que actuemos en consecuencia a la palabra de Dios y no para ser vistos, ni para caer en gracia. Ora, clama por tu propia vida, porque no hay peor ciego del que no quiera ver. Pero sí para nosotros es fácil ver la paja del ojo ajeno, y más el tronco que está tapando nuestra vista, no lo tomamos en cuenta o no lo queremos ver. Es necesario que día tras día el ser humano comience a crecer en la vida espiritual. Debes de conocerte a ti mismo. Debes de ir con humildad delante de Dios. Debemos de tener un corazón humilde delante de Dios, no delante de los hombres. Debemos de saber quiénes somos nosotros, cuál es nuestra esencia fundamental.
Si aún hasta los reyes se reconocieron delante de Dios. Mira, hay un salmo muy hermoso, el salmo del rey David, 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 51 tiene un título, dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Imagínense el clamor de este rey delante de Dios, reconocerse que en pecado nació del vientre de la madre, fue concebido, pero en maldad fue formado. Se humilló al sumiso, se reconoció pecador desde el vientre de la madre, se reconoció como pecador. Y es por eso que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, lo escogió y lo escogió para rey. Y ese rey fue conforme al corazón de Dios. Tuvo un corazón recto delante de Dios, porque se humilló a lo sumiso, porque se reconoció desde el vientre de la madre. Él sabía qué esencia tenía y que no importaba cuántas obras carnales podría hacer. Sabía que todo lo que salía de él era maldad. Por eso la Biblia también nos dice que con tan solo mirar pecamos. No importa el qué es lo que estés mirando, porque con el tan solo mirar pecamos, porque nuestra esencia fundamental es esa. ¿Cómo no podemos atrever a nosotros a creernos buenos si Dios nos está diciendo que somos semilla de maldad y que necesitamos nosotros nacer de nuevo? Esa es la importancia de querer nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, para que este hombre viejo, el hombre pecador, muera y nazca el hombre nuevo, el hombre redimido, el hombre espiritual. Dios le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. Nicodemo, maestros en las sinagogas. ¿Cuántos maestros tienen esa humildad que Nicodemo? Que fue, se acercó a Jesús y le preguntó cómo podrían nacer de nuevo, porque escuchó su doctrina, escuchó lo que Dios estaba enseñando, Jesucristo estaba enseñando. Ni él, siendo maestro, sabía cómo nacer de nuevo. Y esa es la importancia, el predicar las nuevas buenas de salvación. Las nuevas buenas de salvación hace que las personas mueran al pecado y nazcan como hombre espiritual. Y el momento que una alma nace a la vida espiritual, es nacido de nuevo. Hay fiesta en los reinos de los cielos, porque un alma ha sido rescatada de esta carnalidad, de esta esencia, ha sido rescatada del hoyo del infierno. Por eso que Dios bendiga a todas las almas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo y Dios los ha llamado a predicar las nuevas buenas de salvación para que nunca caigan en sus labios y prediquen mientras tengan soplo de vida las nuevas buenas de salvación, porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. No hay nada más importante que un alma, rescatar un alma y hacerla nacer de nuevo. Esta cara nos puede engañar. Nosotros fácilmente podemos engañar a cualquier persona. Basta que hables bien y tengas buenos modales y puedes engañar a cualquiera. Pero Dios escudriña, examina lo profundo del corazón. Y Dios conoce la condición de nuestros corazones y los corazones de los hombres. Dios lo describe en su palabra. Es pecaminoso, es malvado, es perverso. Cavila en su interior. Maquina. Es adúltero, es fornicario, es lascivo. Es asesino. Así es el corazón del hombre. Por eso es necesario nacer de nuevo. Lo que es de la carne, carne es. Y aquellos que se preocupan de la carne van para muerte. Pero aquellos que se preocupan de la vida espiritual van para la vida eterna. Dale cabida al Evangelio. Dale cabida en tu corazón a Jesucristo. Preocúpate de la vida espiritual. Y vas a vivir eternamente. Nace de nuevo.
Sé nueva criatura delante de los ojos de Dios. Nace de agua y espíritu y entrarás en el reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo. Ese es el evangelio para entrar al reino de Dios, nacer de agua y espíritu. Bendito sea el nombre de Dios, porque día tras día Dios nos está exhortando a través de su palabra y nos quiere guiar y conducir hacia la mejor vida. Déjate enseñar, déjate guiar, deja la arrogancia a un lado y vuélvete a Cristo con humildad. Y aunque tu pecado sea como rojo como el carmesí, Él lo va a dejar blanco, como la lana o como la blanca nieve. No importa el pecado que hayas cometido en tu vida, Dios lo cubrió cuando fue bautizado y crucificado. Dios tomó tu lugar en el Jordán y fue por ti a dar la paga de los pecados al madero de la cruz. Cuando Él murió fue tu muerte, porque Él pagó el juicio por tus pecados. Y cuando se levantó a tercer día, fue el momento en que Él te hizo nacer de nuevo, como un hombre espiritual, nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Que Dios nos siga ayudando día tras día a examinar la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera podemos guardar nuestro cuerpo, alma y espíritu? Si no es estar bajo la gracia de Dios. Y para estar bajo la gracia de Dios necesitas nacer de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo están bajo la gracia de Dios, bajo el manto protector de Dios, y pueden guardar su alma, su espíritu y su cuerpo irreprensible para la venida de Jesucristo. Y cada día que tú prediques la palabra de Dios, vas a estar alimentando tu alma. Cada día que tú escuches palabra de Dios, de los escogidos, vas a estar alimentando tu alma, tu espíritu. Tu corazón se va a rebosar. Es necesario que nos preocupemos de la vida espiritual. Es necesario que día tras día el ser humano se reconozca delante de los ojos de Dios. A punto de este año ya terminar, es tiempo de sentarse y meditar en nuestra vida espiritual, como así también nuestra vida secular, nuestra vida carnal. ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué es para ti más importante? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué esperas de la vida? Yo día tras día le pido a Dios que me dé la salud necesaria
para poder ir donde Él quiera y que me permita predicar las nuevas buenas de salvación y ver cómo las almas son rescatadas y son salvas para la honra y gloria de Él. No hay nada más hermoso que eso. Ver cómo una persona es restaurada, es salvada, es edificada, es alentada, es confortante, porque Dios como obra en medio de los corazones es algo glorioso. ¿Qué quieres para tu vida? Te insto a levantarte en el Espíritu y a dar frutos en el Espíritu. Las cosas materiales, carnales, van y vienen. Nuestra carnalidad se deteriora. Nos envejecemos día tras día. Y muchas veces nos falla la salud. Pero con Dios estamos seguros. Le clamamos a Él. Y Él obra conforme a su perfecta voluntad en nosotros. Él permite en nuestras vidas, como así también da y quita. Pero cuando retribuye, todo lo duplica. Y el gozo va a ser tremendo. Porque basta un segundo en su presencia que estar 1000 años fuera de ella. Y aquellos que hemos vivido y hemos degustado del poder de Dios y seguimos viviendo en la presencia de Dios, no hay nada más hermoso que eso, porque es algo que no tiene palabras, no se puede describir. La gloria de Dios espera por ti, porque Él se quiere glorificar en tu vida. Pero hoy te exhorta, te dice, preocúpate de la vida espiritual. Este año se acaba y el 2021 es necesario que te preocupes de la vida espiritual. Es muy necesario que te preocupes de la vida espiritual. Que Dios te bendiga grandemente, esperando que confíes en Dios y haga prodigios y milagros en tu corazón y en tu vida. Hasta aquí Dios me ha dado. Confío en que Dios obrará en cada corazón conforme a sus necesidades. Te invito a orar y a dar gracias por esta pequeña porción de su palabra. Padre Santo, te damos gracias por su amor y misericordia, por esta tarde que ya nos permitió leer una porción de su palabra, esperando que cada alma que haya escuchado, Padre Santo, sea restaurada, edificada, que sus consejos, mi Señor, hagan cabida en nuestros corazones, Padre mío, y así también, Padre mío, suenen como eco en sus mentes. Que cada uno de nosotros, Padre mío, haga un compromiso, Dios Todopoderoso, en la vida espiritual, mejorarla. Aumenta la fe y aumenta la confianza cada día, Padre Santo. Al necesitado, mi Señor, tú provéale, Padre Santo. Al que no tiene sabiduría, tú tienes poder para darle en abundancia. Al que no tiene inteligencia ni entendimiento, mi Señor, tú eres rico en todo, Dios Todopoderoso. Y abra las mentes y los corazones, mi Señor, y derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia, para que puedan conducirse con un corazón recto delante de ti.
Unge de la mollera la planta de los pies, Padre Santo. Ya que está necesitado de salud, levanto mis manos, Padre mío, y por fe lo unjo, y echo fuera toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y reciba medicina de parte de suya, Dios Todopoderoso, y sean restaurados, Dios mío, para la honra y gloria suya. Gracias, Padre Santo, por su amor y misericordia, y levántanos revestidos de su gracia, confiando, mi Dios bendito, que el año que pronto se acerca va a ser glorioso en tu presencia, y que nuestras manos santas se van a levantar y nuestras rodillas se van a doblar, y nuestros labios, Padre mío, van a clamarte, van a alabarte, van a bendecirte, y nuestro corazón se llenará de abundancia, de gozo, porque tú estarás con nosotros. Y veremos cómo muchos llegarán al conocimiento de la verdad, y esas almas serán rescatadas, edificadas, y tú estarás con ellos, mi Señor. Gracias, Padre, y bendiga a todas las almas, Padre mío, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, los saludo en nombre del Señor, esperando que Dios bendiga sus vidas junto a sus familias, y que no hay nada más importante que estar en la presencia de Dios. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Amén.